Carla Narraciones presenta Cuentos cortos para adultos de Dino Buzzati. La capa. Al cabo de una interminable espera, cuando la esperanza comenzaba ya a morir, Giovanni regresó a casa. Todavía no habían dado las 2. Su madre estaba quitando la mesa. Era un día gris de marzo y volaban las cornejas. Apareció de improviso en el umbral y su madre gritó: ¡Ah, bendito seas!, corriendo a abrazarlo. También Ana y Pietro, sus 2 hermanitos, mucho más pequeños, se pusieron a gritar de alegría. Había llegado el momento esperado durante meses y meses. Tan a menudo entrevistó en los dulces ensueños del alba que debía traer la felicidad. Él apenas dijo nada, teniendo ya suficiente trabajo con reprimir el llanto. Había dejado enseguida el pesado sable encima de una silla. En la cabeza llevaba aún el gorro de pelo. «Deja que te vea», decía entre lágrimas la madre, retirándose un poco hacia atrás. «Déjame ver lo guapo que estás. Pero qué pálido estás». Estaba realmente algo pálido y como consumido. Se quitó el gorro, avanzó hasta la mitad de la habitación. Se sentó. Qué cansado. Incluso sonreír parecía que le costaba. «Pero quítate la capa, criatura», dijo la madre, y lo miraba como un prodigio, hasta el punto de sentirse amedrentada. Qué alto, qué guapo, qué apuesto se había vuelto, si bien un poco en exceso pálido. «Quítate la capa, tráela acá. ¿No notas el calor?» Él hizo un brusco movimiento de defensa, instintivo, apretando contra sí la capa, quizá por temor a que se la arrebataran. No, deja», respondió evasivo. «Mejor no, es igual. Dentro de poco me tengo que ir». «¿Irte? ¿Vuelves después de 2 años y te quieres ir tan pronto?», dijo ella desolada al ver de pronto que volvía a empezar, después de tanta alegría, la eterna pena de las madres. «¿Tanta prisa tienes y no vas a comer nada?» «Ya he comido, madre», respondió el muchacho con una sonrisa amable y miraba en torno, saboreando las amadas sombras. «Hemos parado en una hostelería a unos kilómetros de aquí». «Ah, ¿no has venido solo? ¿Y quién iba contigo? ¿Un compañero de regimiento? ¿El hijo de Mena, quizá?» No, uno que me encontré por el camino. Está ahí fuera esperando». «¿Está esperando fuera? ¿Y por qué no lo has invitado a entrar? ¿Lo has dejado en medio del camino?» Se llegó a la ventana y más allá del huerto, más allá del cancel de madera, alcanzó a ver en el camino a una persona que caminaba arriba y abajo con lentitud. Estaba embozada por entero y daba sensación de negro. Nació entonces en su ánimo incomprensible, en medio de los torbellinos de la inmensa alegría, una pena misteriosa y aguda. «Mejor no», respondió él resuelto. «Para él sería una molestia, es un tipo raro». «¿Y un vaso de vino? Un vaso de vino se lo podemos llevar, ¿no?» «Mejor no, madre. Es un tipo extravagante y es capaz de ponerse furioso». «Pues, ¿quién es? ¿Por qué se te ha juntado? ¿Qué quiere de ti?» «Bien, no lo conozco», dijo él lentamente y muy serio. «Lo encontré por el camino, ha venido conmigo, eso es todo». Parecía preferir hablar de otra cosa, parecía avergonzarse, y la madre, para no contrariarlo, cambió inmediatamente de tema, pero ya se extinguía de su rostro, amable, la luz del principio. «Escucha», dijo, «¿te imaginas a Marieta cuando sepa que has vuelto? ¿Te imaginas qué saltos de alegría? Es por ella por la que tienes prisa por irte». Él se limitó a sonreír, siempre con aquella expresión de aquel que querría estar contento, pero no puede por algún secreto pesar. La madre no alcanzaba a comprender por qué se estaba ahí sentado como triste, igual que el lejano de la partida. Ahora estaba de vuelta con una vida nueva por delante, una infinidad de días disponibles sin cuidados, con innumerables noches hermosas, un rosario inagotable que se perdía más allá de las montañas.
en la inmensidad de los años futuros. Se acabaron las noches de angustia, cuando en el horizonte brotaban resplandores de fuego y se podía pensar que también él estaba allí en medio, tendido inmóvil en tierra, con el pecho atravesado entre los restos sangrientes. Por fin había vuelto, mayor, más guapo, y qué alegría para Marieta. Dentro de poco llegaría la primavera. Se casarían en la iglesia un domingo por la mañana, entre flores y repicar de campanas. ¿Por qué entonces estaba apagado y distraído? ¿Por qué no reía? ¿Por qué no contaba sus batallas? ¿Y la capa? ¿Por qué se la ceñía tanto, con el calor que hacía en la casa? ¿Acaso porque el uniforme debajo estaba roto y embarrado? Pero con su madre, ¿cómo podía avergonzarse delante de su madre? He aquí que cuando las penas parecían haber acabado, nacía de pronto una nueva inquietud. Con el dulce rostro ligeramente ceñudo, lo miraba con fijeza y preocupación, atenta a no contrariarlo, a captar con rapidez todos sus deseos. ¿O acaso estaba enfermo? ¿O simplemente agotado a causa de los muchos trabajos? ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué ni siquiera la miraba? Realmente el hijo no la miraba. Parecía más bien evitar que sus miradas se encontraran, como si temiera algo. Y mientras tanto los dos hermanos pequeños lo contemplaban mudos, con una extraña vergüenza. «Giovanni», murmuró ella sin poder contenerse más. «Por fin estás aquí, por fin estás aquí. Espera un momento que te hago el café». Corrió a la cocina y Giovanni se quedó con sus hermanos, mucho más pequeños que él. Si le hubieran encontrado por la calle, ni siquiera se habrían reconocido. Tal había sido el cambio en el espacio de 2 años. Ahora se miraban recíprocamente en silencio, sin saber qué decirse, pero sonriéndose los tres de cuando en cuando, obedeciendo casi a un viejo pacto no olvidado. Ya estaba de vuelta la madre y con ella el café humeante con un buen pedazo de pastel. Vació la taza de un trago, masticó el pastel con esfuerzo. «¿Qué pasa? ¿Ya no te gusta? Antes te volvía loco». Habría querido decir la madre, pero calló para no importunarlo. «Giovanni», le propuso en cambio, «¿y tu cuarto? ¿No quieres verlo? La cama es nueva, ¿sabes? He hecho encalar las paredes. Hay una lámpara nueva. Ven a verlo. Pero, ¿y la capa? ¿No te la quitas? ¿No tienes calor?» El soldado no le respondió, sino que se levantó de la silla y se encaminó a la estancia vecina. Sus gestos tenían una especie de pesada lentitud, como si no tuviera 20 años. La madre se adelantó corriendo para abrir los postigos, pero entró solamente una luz gris, carente de cualquier alegría. «Está precioso», dijo él con débil entusiasmo, cuando estuvo en el umbral, a la vista de los muebles nuevos, de los visillos inmaculados, de las paredes blancas, todos ellos nuevos y limpios. Pero al inclinarse la madre para arreglar la colcha de la cama, también flamante, posó él la mirada en sus frágiles hombros, una mirada de inefable tristeza que nadie, además, podía ver. Ana y Pietro, de hecho, estaban detrás de él, las caritas radiantes, esperando una gran escena de regocijo y sorpresa. Sin embargo, nada. «Muy bonito, gracias, ¿sabes? Madre», repitió. Y eso fue todo. Movía los ojos con inquietud, como quien desea concluir un coloquio penoso. Pero sobre todo miraba de cuando en cuando, con evidente preocupación, a través de la ventana, el cancel de madera verde, detrás del cual una figura andaba arriba y abajo, lentamente. «¿Te gusta, Giovanni? ¿Te gusta?», preguntó ella, impaciente por verlo feliz. «Oh, sí, está precioso», respondió el hijo. Pero ¿por qué se empeñaba en no quitarse la capa y continuaba sonriendo con muchísimo esfuerzo? «Giovanni», le suplicó. «¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Giovanni? Tú me ocultas algo. ¿Por qué no me lo quieres decir?» Él se mordió los labios. Parecía que tuviese algo atravesado en la garganta. «Madre», respondió, pasado un instante, con voz opaca. «Madre, ahora me tengo que ir». «¿Que te tienes que ir? Pero vuelves enseguida, ¿no? Vas donde Marieta. ¿A que sí? Dime la verdad. ¿Vas donde Marieta?» Y trataba de bromear, aún sintiendo la pena.
No lo sé, madre, respondió él, siempre con aquel tono contenido y amargo. Entretanto se encaminaba a la puerta y había recogido ya el gorro de pelo. No lo sé, pero ahora me tengo que ir. Está ahí esperándome. ¿Pero vuelves luego? ¿Vuelves? Dentro de 2 horas aquí, ¿verdad? Haré que venga también el tío Julio y la tía. Figúrate qué alegría para ellos también. Intenta llegar un poco antes de que comamos. Madre, repitió el hijo como si la conjurase a no decir nada más, a callar por caridad, a no aumentar la pena. Ahora me tengo que ir. Ahí está, es esperándome. Ya ha tenido demasiada paciencia. Y la miró fijamente. Se acercó a la puerta. Sus hermanos pequeños, todavía divertidos, se apretaron contra él y Pietro levantó una punta de la capa para saber cómo estaba vestido su hermano por debajo. Pietro, estate quieto, ¿qué haces? Déjalo en paz, Pietro, gritó la madre temiendo que Giovanni se enfadase. No, exclamó el soldado advirtiendo el gesto del muchacho, pero ya era tarde. Los 2 faldones de paño azul se habían abierto un instante. Oh, Giovanni, vida mía, ¿qué te han hecho? Tartamudeó la madre hundiendo el rostro entre las manos. Giovanni, esto es sangre. Tengo que irme, madre, repitió él por segunda vez con desesperada firmeza. Ya lo he hecho esperar bastante. Hasta luego, Ana, hasta luego, Pietro. Adiós, madre. Estaba ya en la puerta. Salió como llevado por el viento. Atravesó el huerto casi a la carrera. Abrió el cancel. 2 caballos partieron al galope bajo el cielo gris. No hacia el pueblo, no, sino a través de los prados, hacia el norte, en dirección a las montañas. Galopaban. Entonces la madre por fin comprendió. Un vacío inmenso que nunca los siglos habrían bastado a colmar se abrió en su corazón. Comprendió la historia de la capa, la tristeza del hijo y sobre todo quién era el misterioso individuo que paseaba arriba y abajo por el camino, esperando. ¿Quién era aquel siniestro personaje, tan paciente, tan misericordioso y paciente como para acompañar a Giovanni a su vieja casa, antes de llevárselo para siempre, a fin de que pudiera saludar a su madre, de esperar tantos minutos detrás del cancel, de pie, en medio del polvo, el señor del mundo, como un pordiosero hambriento? Fin. Una bola de papel. Eran las 2 de la madrugada cuando Francesco y yo casualmente, pero fue realmente una casualidad, pasamos por delante del número 37 de la avenida Calzavara donde vive el poeta. Como es justo y simbólico, el famoso poeta vive en el último piso del gran edificio, bastante sórdido. Sin pronunciar palabra, mi amigo y yo miramos hacia arriba, esperando. La fachada del tétrico bloque estaba completamente a oscuras, pero allá arriba, donde la última cornisa se desdibujaba entre la niebla, una ventana, una sola, aparecía iluminada por una tenue luz. En comparación con el resto, en comparación con la humanidad que dormía bestialmente, en contraste con la negra formación de ventanas cerradas, avaras y ciegas, resplandecía triunfalmente. Sería una sensiblería trasnochada, pero nos consoló saber que mientras los demás estaban sumidos en el sombrío sueño, allá arriba a la luz de una lámpara solitaria, él estaba poetizando. Pues era la hora remota y extrema, el profundo recoveco de la noche donde nacen los sueños, y el alma, si puede, se sacude las penas acumuladas, sobrevolando los tejados y las brumas del mundo, buscando las palabras misteriosas que mañana, con ayuda de la gracia, traspasarán los corazones de la gente, induciéndola a pensar en cosas grandes. ¿Acaso sería posible que los poetas trabajasen, digamos, a las 10 de la mañana, recién afeitados, después de un abundante desayuno? Mientras estábamos absortos mirando hacia arriba y por nuestra mente pasaban confusos pensamientos, algo como una sombra se agitó de repente en el recuadro de la ventana iluminada y un objeto cayó, con un vuelo ligero, sobre nosotros.
antes de que tocase el suelo y rebotara en la acera, a la luz de la farola más próxima, vimos que se trataba de una bola de papel. Era un mensaje para nosotros, o al menos una llamada al primer transeúnte desconocido que lo encontrase, como los que los náufragos de las islas desiertas meten en una botella dejándolos a merced de las olas. Fue lo primero que se nos ocurrió. ¿O es que el poeta se sentía mal y al no haber nadie en su casa pedía socorro? O quizá unos bandidos habían entrado en su habitación y era una súplica desesperada. Nos inclinamos a la vez para recoger el papel. Yo fui más rápido. «¿Qué es?», preguntó mi amigo. Bajo la farola, yo ya estaba desdoblando el papel. No era una hoja arrugada, no era una llamada de socorro. La realidad era más sencilla y trivial, o quizá más enigmática. Lo que tenía en la mano era un paquetito de pedacitos de papel, en los que leí palabras incompletas. Evidentemente el poeta, después de escribir, en un arranque de decepción o de rabia, había roto la hoja en 1000 pedazos, había hecho una bola y la había tirado a la calle. «No lo tires», dijo enseguida Francesco. «Podría ser una poesía preciosa. Con un poco de paciencia quizá podamos juntar todos los pedazos. Si fuese tan preciosa, no la habría tirado. Puedes estar seguro. Si la ha tirado quiere decir de que se ha retractado, que no le gusta, que no la reconoce como suya. Se ve que no lo conoces. Sus versos más famosos los salvaron sus amigos más íntimos. Él quería destruirlos. Nunca está satisfecho. Y además, añadí, está viejo, hace años que no escribe poesía. Sí la escribe, pero no la publica porque nunca está satisfecho. Y si en vez de una poesía, dije yo, fuese un simple apunte, una carta a un amigo o incluso una lista de la compra. ¿A estas horas? Sí, a estas horas. Los poetas, supongo, también hacen cuentas a las 2 de la madrugada. Pero mientras tanto cerré la mano, volviendo a apretujar los pedacitos de papel, y me los metí en el bolsillo de la chaqueta. A pesar de las protestas de Francesco, no he vuelto a separar esos fragmentos. No los he extendido encima de la mesa. No he intentado recomponer la hoja para leer lo que estaba escrito. La bola de papel, más o menos igual que cuando la recogí del suelo, está metida en un cajón y ahí sigue. No puede descartarse que mi amigo tenga razón y que el gran poeta acostumbre a arrepentirse de lo que acaba de hacer y por esa manía de perfección destruya unos versos que podrían ser inmortales. Es posible que las palabras escritas por él aquella noche formen una armonía divina, que sean lo más poderoso y puro que se haya hecho nunca. Pero también hay que tener en cuenta otras hipótesis, que sea un papel insignificante, que sea, como decía antes, una vulgar anotación de asuntos domésticos, que quien ha escrito ese papel y lo ha roto no sea el poeta, sino un pariente suyo o una persona del servicio. Lo poco que he visto de la caligrafía no me permite identificarlo. O que sea realmente una poesía, pero fea. O incluso tampoco se puede excluir que nos equivocáramos y la ventana encendida no fuera del poeta, sino la de otro piso, en cuyo caso el manuscrito roto sería poco más que papel de envolver. Pero no son estas suposiciones negativas las que me disuaden de reconstruir la hoja. Al contrario, las circunstancias nocturnas del hallazgo, la convicción, quizá gratuita, de que un designio misterioso dispone con más frecuencia de lo que imaginamos los hechos de la vida, que en apariencia dependen del ciego azar, la idea, por tanto, de que fue una especie de fatalidad, de sabio destino, lo que nos llevó hasta allí, a Francesco y a mí, precisamente esa noche, precisamente a esa hora, para que pudiésemos recoger un tesoro que de lo contrario se habría perdido. Todo eso, con la poderosa sugestión de los argumentos basados en lo irracional, me ha hecho llegar al convencimiento de que la bola errante contiene un secreto enorme. Versos de una belleza sobrehumana. Creo yo que el poeta destruyó inducido por la amarga convicción de que nunca podría subir tan alto. De hecho, el artista, que tras llegar a lo alto de la parábola desciende fatalmente, tiende a odiar todo lo que ha hecho antes, pues le habla de una felicidad perdida para siempre. Con esa convicción, prefiero mantener intacta la valiosa sorpresa que encierra ese paquete y guardarla para un vago futuro.
Y del mismo modo que la vida, la espera de un bien seguro, nos produce más alegría que alcanzarlo. Y lo inteligente es no disfrutarlo enseguida, sino saborear esa clase maravillosa de deseo que es el que, sabemos, veremos cumplido, pero no satisfecho del todo. La espera, en suma, sin temores ni dudas, que probablemente representa la única forma de felicidad concedida al hombre. Del mismo modo que la primavera, que es una promesa, alegra a los hombres más que el verano, que es su anhelado cumplimiento, así también saborear con la fantasía el esplendor del poema desconocido equivale, o mejor dicho, supera, al goce artístico del conocimiento directo y profundo. Se dirá que este es un juego de la imaginación demasiado desenvuelto, que así se abre la puerta a las mistificaciones y los bluffs. Pero si miramos atrás, comprobamos que las alegrías más dulces e intensas nunca tuvieron un fundamento más sólido. Por lo demás, ¿no consistirá en eso el misterio de la poesía, expresado en uno de sus ejemplos más extremos? Es posible que ésta no necesite usar un lenguaje abierto y universalmente comprensible, ni tener un sentido lógico, ni que sus palabras formen frases articuladas o expresen conceptos razonables. Es más, las palabras, como en nuestro caso, pueden estar divididas y mezcladas confusamente en un revoltijo de sílabas. Más aún, para disfrutar de su encanto, percibir su poder, es incluso superfluo leerlas. Basta entonces con mirarlas, basta el contacto, la cercanía física. Quizá lo importante sobre todo es creer que en ese librito, en esa página, en esos versos, en esos signos, hay una obra maestra. Véase Leopardi y Baldone. Lo bello en gran medida no es tal, sino porque tal se estima. Yo, por ejemplo, cuando abro el cajón y aprieto en la mano la bola de papel donde supuestamente se esconde, en un amasijo de fragmentos, un esbozo de poesía, será por la fuerza de la sugestión, pero de pronto me siento más contento, más vivo, más ligero. Atisbo una luz de magnificencia espiritual y desde el lejano horizonte empiezan a avanzar lentamente hacia mí las montañas solitarias, cuando quizá ahí dentro lo único que haya sea el borrador de una carta anónima para buscar la ruina de un colega. Fin. Has escuchado Cuentos cortos para adultos de Dino Buzzati, una producción de Carla Narraciones. Todos los derechos reservados. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dar un me gusta para apoyar el canal. También puedes comentar qué te han parecido estos cuentos o qué cuento te ha gustado más. No te olvides tampoco, si todavía no lo estás, de suscribirte al canal Carla Narraciones para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo audiolibro.